Todos una vez más en el cierre de este Shabbat, esta novena para allá, Baruch Hashem, por eso. Compartíamos acerca de que siempre van a haber dificultades en la familia. Por eso es bien importante ver, mis amados en la fe, siempre en las Escrituras, cómo podemos aplicar para nosotros, cómo nosotros podemos aplicar para nosotros las Escrituras. Si nosotros no vemos cómo podemos aplicarla para nosotros, muy difícilmente nosotros vamos a poder lograr que otros puedan realmente poder entender lo que nosotros ya entendemos como hijos de Israel, como Bene Israel. Siempre es muy importante que nosotros podamos comprenderla, cómo la podemos aplicar a mi vida. Miren, desde que empezó la Biblia, ¿ustedes se acuerdan de Caín y Abel? ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Ah? ¿Hubo un problema en la familia o no? Claro que sí. Lo importante es que nunca Adán se dejó influenciar por Caín. Adán tenía claro. Es más, cuando su esposa le falló, gracias a Dios, cuando su esposa le falló, él se lo dijo al Eterno: la esposa que tú me diste fue la que me incitó, dice, a cometer este pecado. Es bien importante que nosotros tengamos una mente clara, un pensamiento claro. Mire, este 28, cada sábado, yo estoy invitado para un cumpleaños de un sobrino, una sobrina mía. Mi familia, todos se preocupan por hacer algo en Shabbat. Yo tengo, nosotros somos 22 hermanos, para los que no saben, 22 hermanos, y 8 somos hijos de madre y padre. Y el que no tiene un evento un Shabbat, lo tiene en el otro Shabbat. Y el que no tiene un evento en un Shabbat, lo tiene en el otro Shabbat. El que no lo tiene en la tarde, lo tiene rayando la tarde. El que no lo tiene rayando la tarde, tiene un poquitito más arribita ahí. Amén. Pero uno está claro en el llamado del Eterno. ¿Cuál es el llamado de nosotros y a qué nos ha llamado a nosotros? Si ustedes se acuerdan la diferencia que hubo en esta familia, también no hace mucho estudiamos la diferencia que hubo entre Jacob y su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Y cómo entre la mamá de Jacob y Jacob tramaron y engañaron ¿a quién? A la cabeza nuevamente. Nuevamente la cabeza fue engañada, se armó un trama para tratar de sacar de justamente de esa noción al líder que el Eterno había puesto en ese lugar. La Biblia está llena de muchos ejemplos y por eso es importante que nosotros tengamos bien claro, mis amados en la fe, de que tengamos bien claro de que primero para nosotros es el Eterno, ¿sí? La palabra dice que quién es tu hermano y quién es tu hermana. A ver, ¿sabes quién es tu hermano y tu hermana? En otras palabras, ¿quién es tu hijo y quién es tu hija? ¿Quién es tu mamá y quién es tu papá? ¿Quién es? A ver, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, exactamente. ¿Por qué usted cree que el Shabbat pasado creo que fue? Tuvimos aquí, después del servicio de Shabbat, una ofrenda de Shalom, en agradecimiento al Eterno por haber bendecido a mi hijo y él pudo culminar sus 6 años de estudio secundaria. Y ahí aprovechamos para darle gracias por el Yom Kulele de Marisha. Porque lo que quiere el enemigo es que uno se vaya para afuera, a celebrar afuera. Amén. Que nos apartemos. Mi hijo me dijo: papá, celebremos y démosle gracias al Eterno con los hermanos de la Keilah. Yo pensaba darle gracias el jueves, el mismo día en la casa, y le había dicho a unos hermanos que viniesen a visitarnos. Pero luego mi hijo me hizo entender de que era mejor disfrutar con aquello que la Biblia dice
Llora por los que lloran contigo. Alégrate con aquellos que se alegran contigo, dice. Regocíjate con aquellos que se regocijan contigo. No es fácil, no es sencillo. Y sabemos que, pues, lo que sufrió mucho Rebeca, cuando su hijo Esaú se casó con mujeres paganas, él lloró. Ella dice, yo creo que yo me volveré loca si mi hijo Jacob le ocurre lo mismo. Porque ella sabía que eso sería, ¿qué cosa? Llevarte hacia dónde, hacia afuera, hacia las cosas que están afuera, las cosas que son temporales. Esto de aquí no es temporal. Esto es eterno y es para siempre. Y todo precio que uno paga tiene su recompensa. Que la congregación no es perfecta, claro que no lo es. La palabra dice que Él viene por pecadores al arrepentimiento. Y por eso tenemos un kiddush. ¿Cuál es el propósito del kiddush? ¿Sabían ustedes? Es decir, Eterno, enséñanos cada día más a hacer las cosas mejor, cada vez que nos unimos para honrarte y para glorificarte. Amén, mis amados. La vida que había vivido desde Caín, Abel, Adán, estaba ahora en la vida de Jacob y sus hijos. Igualmente pasa con nosotros, mis amados, en la fe. Igualmente ocurre con nosotros. Jacob se había encariñado mucho de su hijo Joseph, porque lo había tenido en la vejez, dice en la Escritura. Y obviamente lo había tenido con la esposa que él había amado, la esposa que había valorado, apreciado. Sin embargo, él no podía ocultar el cariño que le tenía a este chico. Y como era el más joven hasta ese momento, él lo ponía a hacer cosas que le pudiesen permitir a él tenerlo más cerca de él. El chico era un hombre de visión, de sueños. Cuando tú eres un hombre de visión y de sueños, créelo, va a sufrir lo mismo que Jacob sufrió. Va a pasar por las mismas vicisitudes que Jacob pasó. Por las mismas vicisitudes que José pasó. Él no entendía, él no comprendía. Y comparte con su mamá y con su papá y con sus hermanos los sueños que él tenía. ¿Por qué hay diferencia en tu casa, en tu familia? A ver, dime por qué. Por eso, porque esto es un sueño. Lo que tú y yo estamos viviendo es un sueño. Un sueño de gente imperfecta, no de gente perfecta. ¿Acaso que Jacob era perfecto? ¿Acaso que José era perfecto? Ninguno era perfecto, pero no dejaban de ser hombres y mujeres que tenían sueños dados por el Eterno. Y cuando tú tienes sueños por las cosas del Eterno, créelo, compréndelo, que van a haber luchas. Mientras nosotros estábamos cantando, llegó una familia con un pocotón de niños, ¿verdad que sí? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuánto le cuesta a ellos venir aquí y estar a las 3 de la tarde aquí? ¿Alguno de ustedes se lo ha preguntado? Se ha ido para su casa a quedarse con ellos allá y ver qué es lo que ocurre en ese hogar. ¿Por qué ellos siempre llegan a esta hora? Eso es importante, mis amados. Cuando yo vivo solo y cuando yo estoy solo, yo me dispongo y llego a las 2 si quiero. ¿Verdad que sí? Cuando yo soy solo yo y yo pienso en mí nada más, pero cuando yo pienso como familia, ¿qué era lo que pasaba con Jacob? Jacob pensaba como lo que era un padre en todos y en cada uno de sus hijos. Y en él había un anhelo de que sus hijos justamente fueran lo que él no pudo vivir junto a su hermano.
porque el hermano de él no tenía la mentalidad de él. Esaú no tenía la mentalidad de Jacob. No, hombre, yo para qué quiero dice esa primogenitura. Dice, ¿cuándo mi papá hará por mí? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a hacer eso? ¿Cuándo? Y sin darnos cuenta nos convertimos como en el hijo de Noé, en jueces de nuestros padres. Y queremos ver aquellas cosas que el Eterno no nos está enviando a ver cuando nuestro testimonio mismo no es el acorde como para nosotros decir, mira, ¿por qué el hermanito llega con tantos niños a tal hora? Amén. José sencillamente era asignado a responsabilidades. Y eso lo llevó al nivel, mire, el nivel de odio en la familia es tan grande a veces. ¿Por qué sus hermanos no le pegaron a José en presencia de su papá? ¿Por qué los hermanos no actuaron contra José estando en familia, sino que esperaron tenerlo solo? Porque en el corazón de ellos había algo que no era sinceridad, en el corazón de ellos había algo que no era honestidad, en el corazón de ellos había algo que no era realmente acorde a lo que el Eterno decía. Por eso tramaron cuando lo vieron solo, cuando vieron que él no podía defenderse. Muchas veces el enemigo nos mira de esa forma. Muchas veces el enemigo trata de justamente de abusar de nosotros en los momentos en que nosotros estamos solos. ¿Qué podía hacer hacer José ante todos sus hermanos? Todos, incluyendo Judá, incluyendo Leví, todos unidos. Unos tenían más o menos compasión que otros. Jacob, Rubén dijo, no hombre, no lo maten, una maldad, ¿para qué van a matar a ese pelado? Pero el resto ya había cabildeado para matarlo. O sea, ¿qué nivel llega entre las familias internamente? Muchas veces el disgusto contra el otro, todo porque tú estás viviendo la palabra, todo porque tú estás viviendo la Torá, todo porque tú estás viviendo lo que está escrito aquí entre nosotros. Pregunto yo, ¿podrá haber algo más importante que un servicio que nosotros le ofrezcamos al Eterno? ¿Podrá haber algo más importante? Piénselo y analícelo, ¿sí? Por ahí alguien va a decir, ustedes se acuerdan del samaritano, ¿se acuerdan del samaritano, no? Dice que pasó un sacerdote y el samaritano estaba tirado ahí, lastimado, golpeado en la tierra. Y él dijo, no, yo me voy para el culto, yo no tengo tiempo. ¿Se acuerdan? Y después pasó quien el levita y dijo lo mismo. Y dice, después pasó el samaritano y dijo que, chévere, no te preocupes. No, pero es que el samaritano tampoco se quedó. Él pagó para que lo curaran y siguió su responsabilidad. Porque cada uno de nosotros tiene responsabilidades, ¿verdad que sí? Por eso fue que usted ve que Leví fue escogido para que ellos liderizaran la casa del Señor. Porque los levitas eran celosos por las cosas del Eterno. El primer acto de celo de Leví fue cuando violaron a su hermana, a Dina, ¿se acuerdan? Y Leví eso no le gustó y eso lo quedó en su mente junto a Shimeón y cabildearon y dijeron, estos tipos nos lo van a pagar a nosotros. El amor por las cosas del Eterno, el amor por las cosas de Él, son por encima de todas las cosas. Y eso es bien importante que nosotros lo enseñemos y lo proyectemos. El mundo y las cosas del mundo, pueblo, no pueden ser jueces de nosotros. El mundo y las cosas del mundo no nos pueden decir a nosotros qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando el mundo o el que está en la carne, en otras palabras, porque a veces no son del mundo, pues pero están en la carne. Los que están en la carne no entienden y no comprenden la importancia de un Shabbat. Cuando la Escritura dice que esa es la señal entre nosotros, o sea, su pueblo y el Eterno. La señal entre que alguien es un Bené Israel y el Eterno es que guarda el Shabbat. Así es sencillo. Por eso el Mesías, cuando a él hablaban,
y a él pues, se le acercaban para cuestionarle, él le explicaba a sus discípulos algo bien sencillo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes saben que los judíos, todos, la gran mayoría, cuando inicia el Shabbat es el viernes, ¿verdad que sí? Pero ¿a qué hora usted cree que ellos están en la sinagoga? Todos los Shabbat, ellos tienen un horario de entrada. Dice, bueno, este Shabbat es a las 6:32. Amén. El próximo Shabbat es a las 6:28. El de más arriba a las 6:20. El de más arriba a las 5. Y así se van. Ellos llevan un reloj así, cronométrico. Porque a través de la astronomía y las ciencias de los astros, con todo lo que la física enseña, ellos pueden dictaminar a qué hora el sol se pone y a qué hora el sol sale. Y dicen, el Shabbat termina a las 5:38. A las 5:38 no hay nadie en la sinagoga. El Shabbat inicia a las 6 el viernes. Y 10, todo el mundo está a las 6:10. ¿Se dan cuenta? Pero cuando usted va a la Keilah nuestra, ¿podremos nosotros hacer todo eso? Cuando viene mi hermano Héctor viajando del Darién a 1000, al menos estar a las 7:30. ¿Se dan cuenta? Por eso la Escritura dice que nosotros estamos en una etapa que se llama la etapa de la restauración de todas las cosas. Estamos en una etapa que se llama todo va a ser restaurado. Y en ese proceso usted va a poder ir alcanzando muchas cosas. Y cada vez más usted va a poder ir siendo mucho mejor. Pero entendiendo que usted es parte de una familia. Y que el que es más fuerte debe ser más condescendiente con el más débil. Y el que es más débil debe ser condescendiente y apurar el paso. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? ¿Por qué Jacob no quiso caminar con su hermano Esaú cuando su hermano Esaú vino al encuentro? ¿Ustedes se acuerdan? Él le dijo, lo que pasa es que voy caminando, conmigo van ovejas que han dado a luz y mis niños están muy pequeños. ¿Se dan cuenta? Lo que las Escrituras te está diciendo, que hay momentos en la Biblia, en el momento en la fe, en que tú tienes que ir caminando con ese paso de fe, con ese paso de entender que muchos que van a tu lado, hay que entenderlos y comprenderlos. Los que van a tu lado, los que caminan contigo, los que lloran contigo, los que se alegran contigo. Amén, mis amados. Jacob y José, pues, padre, hijo y el resto de sus hermanos tenían que vivir como familia. Sin embargo, no toda la familia pensaba igual. No todos tenían el mismo pensamiento. No todos actuaban de la misma forma. Simple y sencillamente lo venden. Usted sabe lo que es vender a un hermano. Usted puede tener en su mente una imaginación. ¿Cómo hoy en día usted vende a un hermano? A ver, ¿cómo usted lo vende? A ver, ¿se da cuenta de lo que es la aplicación de la Torá? Usted vende a un hermano cuando usted justamente le falla a ese hermano porque da bien en qué cosa, en sus intereses personales. ¿Cuándo usted vende a un hermano? A ver, ¿cuándo usted vende a su padre? ¿Pensaron ellos en cómo se sentiría su papá? ¿Pensaron ellos en cómo quedaría él? ¿Pensaron ellos en las consecuencias que esto traería en la salud de una persona? Yo he visto casos de que un anciano se muere, la esposa o el esposo, y luego no demora mucho en morir la esposa o el esposo. ¿Saben por qué? Porque cae o llega un momento de nostalgia en la persona por la ausencia de ese ser querido, que no le permite realmente
estar en paz, porque su pareja, su esposa que partió, era de mucha importancia para esa persona. Ellos no midieron las consecuencias de lo que le ocurriría a su papá. Ellos no le importaba un comino lo que podía pasarle a su papá. Para nada. Muchas veces estas cosas ocurren. Pregúntale a la hermana Marisa, que tiene 2 chicos, varones. A sola le pregunta, hermana, ¿cómo sus hijos pensarán en usted, en su salud? Cuando hay noches en que ella no puede dormir porque ella está orando y diciéndole, Padre, guárdamelo allá donde ellos están. Cuídamelo allá donde ellos están. Pero usted cree que ellos allá donde están estarán acordándose de su mamá. ¿Ah? Pregunto yo. Muchas veces nosotros, y es un ejemplo porque eso es lo que le gusta al Eterno. A mí me vale usar ejemplos ficticios, sino ejemplos de lo que nosotros vivimos a diario. Pregúntale a mi hermana Luisa si ella se puede meter un bocado de comida tranquila, a sabiendas dónde está su hijo, y que qué le podría estar pasando a él, allá donde él está. Entonces, un padre que ama al Eterno y que realmente ama estas cosas, se preocupa por sus hijos. Hay una pasión por ellos. Hay un amor único por ellos. Pero los chicos muchas veces no actúan así para con sus padres. Muchas veces los chicos les da igual lo que pueda o no pueda ocurrir a su papá, y simple y sencillamente cuando parte papá o mamá, tuvo un buen padre, tuvo una buena madre, tuvo un buen padre, hasta que ellos no vivan lo que justamente pues vivieron sus padres. Jacob estaba pasando por una situación muy difícil, y tal vez él estaba pasando ahora por la situación que pasó la mamá de él. ¿Te acuerdas, Zoila? Porque Rebeca lo enseñó a él a mentir, y ella murió sin verlo, Zoila. Y si tú te das cuenta, Zoila, de ahí para adelante, más nunca Jacob se acordó de Rebeca, o dijo algo de que, ay, mi mamá, pobrecita, ¿dónde estará? ¿Cómo estará? ¿Cuánto me pesa que yo, mira, por hacerle caso y por dejarme ayudar, manipular de ella, porque ella pensó que ella estaba haciendo bien? Porque a veces eso ocurre. A veces nosotros como padres pensamos que estamos haciendo las cosas bien por complacer a nuestros hijos. Ella quería complacer a su hijo. Muchas veces nosotros queremos complacer a nuestros hijos. A ver, ¿por qué Dina se perdió, Nayeli? ¿Por qué Dina se perdió? Porque se hizo amiguita de las peladas del mundo. Y a veces entonces nosotros le damos chance a los pelados que se hagan amigos de la gente del mundo, y no entendemos que esas cosas alan. Y se perdió Dina, y la Biblia más nunca habló de Dina, más nunca las escrituras se acordaron de Dina. ¿Por qué no? Porque realmente en parte ella también era la culpable de lo que había ocurrido en la vida de ella. Tal vez pensó, pobrecita, era una niña mujer, era la única, y ahí no había más niñas y no había con quién jugar, déjala pasear, déjala que salga. No regresó más nunca, no volvió más nunca. ¿Pero por qué? Por eso, porque a veces nosotros no hemos entendido y comprendido que justamente nosotros somos prototipos de la vida de Adán y Eva. Nosotros somos prototipos de la vida que vivió Isaac. Nosotros somos prototipos de la vida que vivió Abraham, prototipo de la vida que vivió Jacob. Y que todas estas experiencias que ocurrieron en la vida de ellos, justamente es para que nosotros las veamos. ¿Cómo dice el mundo secular? A ver, el mundo secular dice así,
cuando tú veas las bardas, no es las barbas, bardas es como una barrera, pues. Cuando tú veas las barreras de tu vecino que se están quemando, dice, moja las tuyas. En otras palabras, a ti te puede ocurrir algo similar o algo parecido. En otras palabras, toda la vida de estos grandes hombres y grandes mujeres de fe no son más que ejemplos para nuestras vidas, para que nosotros justamente estemos atentos en cada uno de ellos y nosotros no repitamos las mismas malas experiencias que nuestros progenitores, que nuestros padres, por error, por ignorancia, cometieron y que los llevaron luego de ello a tener grandes problemas en la vida de ellos. Abraham, cuando el Eterno lo mandó a salir, le dijo que saliera solo, pero bueno, Abraham decidió llevarse junto con él a un sobrino, ¿se acuerdan? A Lot. Y qué dolor de cabeza no le dio más Lot, pero que él pensó que él era más bueno que el Eterno y decide llevarse a Lot. Por eso usted ve que Abraham, Abraham habla con su subalterno inmediato y de mayor confianza, Eleazar, le dice claramente, mira, yo no quiero que tú busques para mi hijo una mujer que sea del mundo. Yo no quiero, porque él sabía las consecuencias que podían haber en la vida de él y lo que podía ocurrir en la vida de él. Miren, este mismo pasaje, para allá, que estamos viendo, vemos cómo, pues, Judá, uno de los hijos de Jacob, se casa, ¿verdad que sí? Se junta, se mezcla con una mujer pagana, ¿no? Y cómo esto trae consecuencias nefastas a la vida de él y cómo eso luego le afecta al mismo padre, a Jacob. Aleluya, gracias mi rey. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Ahí está, capítulo 38. ¿Lo vieron allí? Dice, y sucedió que por ese tiempo, ¿qué hizo Judá? Descendió, ¿vio? Bajó. Cuando tú bajas de nivel, cuando tú desciendes, cuando tú quieres complacer al mundo, cuando tú quieres complacer las cosas que son del mundo, pero que muy sutilmente el mundo te la vende como si fuera algo del Eterno. El mundo es astuto para venderte las cosas como si fueran de parte del Eterno. Y Judá cometió el error de irse y hacerse amigo con paganos. Y obviamente se metió con una de las hijas de un cananeo, el cual se llamaba Súa. Se llevó a la hija de él, tuvo un hijo tuvo otro a Onán y tuvo otro a Selá. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad que sí? Pero pregunto yo, ¿cómo Judá llegó allí? ¿Cómo llegó allí? A ver, ¿cómo llegó allí? Hubo un debilitamiento, se debilitó. Él pensó que estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo lo bien. Él pensó que estaba actuando de una manera correcta. Y obviamente que el Eterno le mata a sus hijos por rebelde al primero. El segundo fue otro rebelde y también ya el tercero, él optó por no darse. Pero eso lo llevó a otra consecuencia entonces. A tener que luego posteriormente acostarse con esta mujer porque el hombre estaba carnal, el hombre no sabía que esa mujer a quien
él se había encontrado, que era una prostituta, pues no era más que la yerna de él, en espera de confrontarlo a él, para de alguna manera hacer justicia, porque ella necesitaba un hijo, ella quería un hijo. Y no había manera de que ella pudiese quedar embarazada, si no era a través del tercer hijo, que ya había crecido y que Judá no se lo quería dar. Obviamente que al enterarse que era su yerna, no le quedó más remedio que entender y comprender que todo esto fue producto de ¿qué? Producto justamente de un error cometido en un principio, algo parecido a la de Dina. Dejaste que tu hijo se carreara, dejaste que su hijo se fuera, o bueno, tu hijo se fue, pero terminaste pagando con las consecuencias al final, pues, de lo que venimos hablando, ¿no? De que uno tiene que ser prudente con las cosas del mundo, y como el mundo nos las pinta y nos las presenta a nosotros, para que nosotros podamos ser realmente unos jueces justos, como dice su palabra. La vida de José continuaba, ¿sí? Jacob siguió llorando la muerte de su hijo. Jacob siguió teniendo, pues, duelo por su hijo. Uno de sus hijos se le descarrila, se le va por allí, pierde a sus dos nietos, porque eran los nietos de él. Pierde a los dos primeros. Ni modo de aceptar, pues, a los que venían naciendo con lo que era su yerna. Y seguimos viendo cómo, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las dificultades, el Eterno prospera a Joseph. Mis amados, las pruebas son necesarias. Amén. Las vicisitudes. Pero creamos que si le somos fieles al Eterno, en medio de todas estas cosas, Él ha de prosperarnos. Él ha de bendecirnos, porque ese es el propósito del Eterno. ¿Qué fue lo que hizo Rubén? A ver, ¿se acuerdan lo que hizo Rubén? ¿Ah? Se acostó con una de las sirvientas, o sea, con una de las madrastas. ¿Fue correcto lo que hizo su hijo? No fue correcto. ¿Fue correcto lo que hizo Lot con su tío? No fue lo correcto. ¿Fue correcto lo que hizo uno de los hijos de Noé con su papá al divulgarle el pecado del papá? No fue lo correcto. ¿Fue lo correcto de Dina de salir sin la autorización de su papá, buscar pareja? No fue lo correcto. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jacob al dejarse engañar por su madre? Engañó a su papá. No fue lo correcto. ¿Saben por qué, mis amados? Porque siempre hay una autoridad. Y hay una cosa que el Eterno respeta, es la autoridad. El Eterno respeta la autoridad. Todos los jóvenes, todos van a ser papá y van a ser mamá, ustedes, las chicas. Y ustedes se van a acordar de estas palabras. Hay cosas que el Eterno respeta, es la autoridad. Es muy importante que tú consultes a tu autoridad y le preguntes: mire, yo me gustaría hacer esto, puedo contar con usted por esto. Este es el tiempo para ello. Puedo contar con usted para ello. Porque la palabra dice que todo lo que yo quiero debajo del cielo, ¿qué tiene? A ver, todo lo que yo quiero debajo del cielo, todo, mis amados, tiene un tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Qué le costaba al hijo de Noé? Simplemente tapar a su papá, taparle su pecado, pues su error, ¿no? Eso se lo tapo. Y nadie se entera de que mi papá se había embriagado, de que le vi la desnudez a mi padre, un pecado de mi padre que solo yo lo sé, que yo solo entiendo, yo solo lo comprendo. Solo yo puedo saber de ello, y jamás yo me movería a señalarlo, a indulgarlo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Torá? A ver, que con la vara que tú midas, ¿qué va a pasar? Tú vas a ser medido y una cuarta más. Es bien importante que instruyamos a nuestros seres queridos a hacer las cosas conforme a la Torá, conforme a su mandamiento.
conforme a sus preceptos, a sus estatutos. Amén. Y que jueces de nosotros no puede ser nadie que esté en el mundo, que esté en la carne. Pues en nosotros, dice la palabra, que somos nosotros. Dice la palabra que nadie osa llevar a su hermano ante una autoridad secular. Dice, nosotros no estamos en la capacidad de nosotros medir nuestros actos, nosotros mismos, poder decidir y saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué está bien y qué no está bien. Entonces, las hijas, justamente, de Lot preocupadas, porque no iban a ver, dice, más hombres en la tierra, deciden engañar a su papá, deciden embriagar a su papá, hacer las cosas a su manera. Se dan cuenta de lo que es embriagar. No solamente es el licor, no, yo agarro y me embriago. Hay muchas formas de embriagar a una persona. ¿Usted sabe eso? Cuando una persona se embriaga, ¿qué ocurre, Zoila? ¿Pierde qué cosa? La noción. Pierde su capacidad de pensar claramente lo que debo hacer correcto y no correcto. Hay muchas formas de embriagar a una persona. ¿Cómo decimos nosotros otra forma? ¿Cómo decimos, a ver, otra forma? Estela, ¿me mareaste? ¿Sí o no? Sí, fulano te mareó, loco. Te dejaste engañar, en otras palabras. En otras palabras, no solamente agarrar un vino y darle a tomar a una persona, tú la estás embriagando. Cuando tú agarras a una persona y tú manipulas los sentimientos de esa persona, manipulas su corazón para tratar de dominar un parecer tuyo y tratar de que esa persona haga lo que a ti te parece que es correcto. Eso fue lo que hicieron las hijas de Lot. Lo embriagaron, lo marearon, lo cuentearon. Eso fue lo que hizo ¿quién? Eso fue lo que hizo Rebeca con Jacob. ¿Qué hicieron ellos? No marearon. En este caso, no fue licor el que usaron, ¿verdad que no? Usaron otra estrategia, pero al final trataron de convencer. ¿Qué fue lo que hicieron con José? Cabildearon, lo vieron desde lejos, ahora es el momento. Y luego matan un animal, la sangre de este animal lo embarran en la túnica y se la llevan al papá. ¿Qué hicieron Zoila? ¿Lo qué? Lo embriagaron, lo cuentearon. Amén. Lo marearon. Cuando usted engaña a una persona, cuando usted utiliza argumentos para lograr un favor hacia usted, ¿cómo usted se da cuenta qué es correcto o incorrecto? Cuando usted sopesa, ¿qué es más importante? ¿El camino de la fe, la palabra o las cosas que ocurren en el mundo y allá afuera en sus deseos? Sopese eso, porque a veces se nos olvida y no sopesamos. A ver, ¿por qué Jacob tuvo que esperar a Abraham ser muy viejito? ¿Por qué Jacob tuvo que esperar ser muy viejito y no ver? Dice que Isaac no pudo ver, ya no veía. A veces nos ocurre que ya no vemos, no estamos viendo cómo el enemigo de una manera astuta se arma para engañarnos. Pregunto yo, ¿pudo Jacob poder discernir que sus hijos querían matarle a José? ¿Ah? No. Llega un momento que todos traman para tratar de manipularte, para tratar de engañarte y para tratar de hacer como ellos quieren que tú hagas. Y es ahí donde uno tiene que ser prudente, mis amados. Las escrituras están llenas de pasajes de manipulación. Las escrituras están llenas de pasajes donde justamente, por eso es que usted ve en el Nuevo Testamento dice
que tus enemigos serían ¿quiénes? A ver, ¿quiénes? Los de tu propia casa. Por eso te ve que al Mesías los hermanos le dijeron, vete, vete para Jerusalén, vete, vete, manda para allá. Allá la gente te escucha, vete, vete, vete. Y lo mandaron. Se tuvo que ir. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, aunque padre y madre me dejen, que todos me dejen, Baruch Hashem, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Dice la palabra, yo y con todo te voy a recoger. ¿Cuántos se acuerdan de la vida de Job? Job. ¿Quién abandonó a Job? ¿Se acuerdan? Léanse en el libro de Job. Su mujer lo abandonó. Todos sus hijos lo abandonaron. Sí, mis amados, amén, es bien importante esto. Y más en estos momentos, en esta época. ¿Época de qué? De vanidad. Época de regalos. Época de celebraciones, de foco, de luces. Todo eso que es. Todo eso que es vanidad de vanidades, dice el Adón. Vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Pero esto que usted y yo estamos haciendo aquí no es vanidad. Miren, yo me puedo perder, porque la Biblia dice que el día de mañana no es asegurado, pero su palabra permanece y perdura para siempre. Yo conozco profesores que fuman, profesores que se embriagan, pero te enseñan matemática, te enseñan física, te enseñan química, te enseñan biología, te enseñan a leer. Y tal vez ellos no pasen, y tal vez tú llegues a ser un presidente, tal vez tú llegues a ser uno grande. ¿Sabes por qué? Porque lo que ellos te enseñaron no fue mentira. La vida de cada uno puede perderse, pero su palabra no se pierde. ¿Te das cuenta la diferencia entre lo uno y lo otro? La diferencia entre lo uno y lo otro es que ninguno de ustedes es perfecto, pero lo que ustedes dicen es la verdad. Y a su nombre, pongámonos de pies y démosle gracias al Eterno. 7:43 de la noche. Quiero saludar a todos, Baruch Hashem, a los que se han conectado. Nuestra hermana Rudy, o toda la familia Rudy está conectada, Baruch Hashem, por todos los que se han conectado. Saludos a nuestra hermana Dayan, Baruch Hashem por ella. A May también, nuestra hermana Rosa Moreno, Silvia, conectada también. Baruch Hashem por ella ya en Nicaragua y a toda su familia de Nicaragua. A nuestro hermano Valencia, Juancito Junior, gracias Juancho. Viking, su madre, me imagino que está conectada también. Danalis, Baruch Hashem, a la familia Alveo, nuestra hermana María, hasta Antón. Y bueno, recordamos la fecha, una vez más, para los que están en casa. Recordamos que tenemos el 25 de la noche, el primer día de Hanukkah, 25 de la noche, Hanukkah, primer día, culto. Y luego tenemos Rosh Hodesh. Rosh Hodesh significa inicio de mes, 31 de la noche. Tenemos culto de Rosh Hodesh, Baruch Hashem Yahweh, porque permitió que ese día tuviéramos reunión nosotros. A su vez, intercambio de regalos por Hanukkah, ¿verdad que sí? 31 de la noche, intercambio de regalos Hanukkah. Recordemos que Hanukkah termina el último día, es miércoles para jueves en la noche. Sin embargo, el viernes tenemos reunión, el Shabbat tenemos reunión. De todas maneras, el hermano Rizzo va a terminar de confirmarle a todos ustedes. Si tienen el ánimo y me prometen que van a venir viernes y van a venir el Shabbat, la misma cantidad que van a venir Rizzo. O sea, si no, estaremos fallando al Eterno, Rizzo, amén. Y tú y yo no podemos ser de tropiezo a ellos y hay que hablarle fuerte como son. Si usted me viene el jueves y me va a venir el viernes, pues usted me viene el jueves, no me viene a la apertura de Shabbat, mejor, mire, vamos a repartir esos regalos, intercambio de regalos de Hanukkah, el 31 de la noche, amén. Y eso hay que ser muy celosos, mis amados, muy celosos. Oremos, pues, por todos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam,
Ayer que dishanu bemisodat betzivanu. Al Divrei Torah, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu Torah, con tu palabra, con tus mandamientos, y que nos enseñes el precepto de darte las gracias por todo, Padre. Gracias por todo, mi Rey. Bendice a Padre tu palabra que hoy ha fluido y que ha traído shalom, pero ante todo que nos ha advertido. Padre, perdona nuestras iniquidades, nuestras faltas. Si las palabras hoy han sido de tropiezo para un hermano, una hermana, para un ser querido, Padre, que perdone nuestras faltas, no hay intención de no hacer sentir a nadie, Padre. Bendice, Padre, los alimentos que nos van a compartir. Bendice, Padre, también igualmente las ofrendas que hoy hemos presentado, tanto de alimentos como de diferentes tipos de ofrendas que tu pueblo ha presentado. Bendice los días que han de venir, Padre, que tu pueblo no se vaya a confundir con todas estas fiestas que están por venir, Padre, que no tienen que ver nada con tu pueblo, el pueblo de Israel. Bendice la apertura de Hanukkah, mi Rey. Bendice Rosh Hodesh, y en ese mismo día bendice, Padre, la sexta noche, séptima noche que sería de Hanukkah. Bendice ese viernes, Padre, de apertura y de cierre de Shabbat. Gracias por todo. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Nos deseamos todos un Shabbat Tov, por favor. Todos un Shabbat Tov. Sí, me ayudan a contar la ofrenda, los hermanos. Los que están en casa, ten un Shabbat Tov. Cuídate, por favor, en estos 3 días que están por venir y que están cerca. Shabbat Tov.